Qué lindo poder reunirnos en esta mañana. La semana pasada yo fui grandemente ministrado por Dios con la palabra que Él nos impartió, instrumentos de su amor. Y esta palabra es una continuación, administradores del amor. Administradores del amor. Estamos en esta serie de 1 Corintios 13, la perfección del cuerpo por la madurez del amor. Cuando el amor se expresa, el cuerpo está caminando en madurez. Madurez no son años, madurez es cuánto Cristo en amor se está mostrando. Amén. Y vamos a ir, hoy seguimos en el pasaje de 1 Corintios 13. Nuestra explicación tiene su fundamento en 1 Corintios 13, versos 8 al 10, que estábamos la semana anterior. Pero hoy vamos a hacer una pausa allí, porque Dios quiere traer mayor precisión respecto a lo que es el servicio y la administración que Dios entrega como llamado a su cuerpo. Amén. Así que nuestro pasaje primero hoy va a estar en Hechos 17. En Hechos 17 y Efesios 1. Y luego vamos a ver algunos pasajes también que van a ir complementando este entendimiento. Y usted los puede anotar, pero puede usted tener como principales aquellos pasajes, Hechos 17 y Efesios capítulo 1. Yo quiero introducir esto con el entendimiento de que toda revelación de Cristo debe producir gozo. Es normal, es lo propio, es lo natural que cuando Cristo se nos está revelando, entonces la evidencia de que algo se nos está revelando de Cristo es que va a producir gozo. Menciona esta palabra a la persona junto a usted, el gozo. El gozo es un fruto, resultado de la revelación de Cristo. Hermanos, y lo que Dios nos ha estado mostrando de Cristo va a producir inevitablemente el gozo de Dios en nuestros corazones. Hermanos, el gozo no es algo dependiente, el verdadero gozo no es dependiente de variables externas. Repito esto, el verdadero gozo no depende de asuntos o circunstancias. El verdadero gozo es resultado de una revelación. Por lo tanto, lo que deberíamos clamar al Señor es: Señor, revélame a Cristo. Revélame a Cristo. Porque en la medida en que Cristo se nos revela, es inevitable que vamos a llevar una vida de gozo, una vida que se fortalece en la esperanza de Dios. Hermanos, el gozo es fruto del Espíritu que revela a Cristo. Es una realidad que depende absolutamente de la revelación de Dios. El Salmo 16 menciona versículo 11, que es el Salmo de la Resurrección. Hace unas semanas atrás hablamos del Salmo 16, es el Salmo de la Resurrección. Me encanta cómo el salmista menciona en el último versículo, dice: Señor, me darás a conocer la senda de la vida. La senda de la vida es una revelación que Dios nos da a conocer. Yo no puedo manifestar el gozo de Dios a no ser que la senda de la vida se nos revele. Me darás a conocer la senda de la vida. Ahora mire lo que dice: en tu presencia. El gozo, mis hermanos, plenitud de gozo o gozo cumplido, como Jesús lo menciona, el gozo perfecto, es un resultado ¿de qué? De la revelación de su presencia. De que Dios nos dé a conocer la vida. Hermanos, es imposible, hermanos, que alguien que no tiene la revelación de Cristo, que Cristo no es hermoso, que Cristo no se muestra poderoso en lo que Él está dando a conocer, en lo que Él está hablando, es imposible que esa persona tenga la evidencia del verdadero gozo. Porque el gozo es el resultado de conocer. Gozo verdadero es un resultado de un conocer. Me darás a conocer la senda de la vida. Por lo tanto, como consecuencia, en tu presencia entiendo que está el gozo. De hecho, tu presencia es el gozo. Hermanos, si las revelaciones de Cristo no nos están produciendo gozo, mejor dicho, si las revelaciones de Cristo no son una realidad en nuestro corazón, no hay verdadero gozo. Si la presencia
de Dios yo no la defino como la verdadera bendición, entonces yo no tendré gozo. Continúa diciendo, a tu diestra, ¿qué hay? Deleites, delicias para siempre. ¿Se ve cómo asocia gozo, cómo asocia delicia? ¿Qué es delicia? La mano de Dios. Y la mano de Dios tiene que ver con el obrar de Dios. Hermanos, ¿cuánto nos asombra el obrar de Dios? ¿Cuánto nos asombra lo que Dios está revelando? Esa es nuestra medida de gozo. Esa es nuestra medida de alegría genuina, verdadera. Y hermanos, la buena noticia es que Dios está obrando ese conocer en nosotros. La buena noticia es que Dios está obrando esa revelación en aquellos que disponen el corazón. Hermanos, es imposible que el lunes, el martes yo esté deprimido si la revelación de Cristo es un hecho en mi corazón. Pase lo que pase el lunes, martes, miércoles, mi corazón no cambia en su estado de gozo. ¿Por qué razón? Porque tengo la revelación de Cristo. Su presencia, su obrar, su diestra es todo lo que yo necesito para estar entonces feliz, contento. Es el verdadero gozo, es la verdadera alegría en medio de las circunstancias. Así que hermanos, a medida que Dios nos va descubriendo cómo opera su vida, estamos claramente convencidos que el gozo en lo que Dios habla es lo que determina que yo pueda ver el obrar de Dios en mí. Oh pastor, yo no estoy viendo el obrar de Dios. Bueno, la primera pregunta clave es, ¿tienes gozo por lo que Dios está hablando? ¿Te produce gozo escuchar a Dios? Fernando mencionó algo en la dirección de los cánticos. El salmista ora, perfórame el oído. Esa es la oración del salmista, perfórame el oído. Está hablando del oído espiritual, porque muchos pueden escuchar con los oídos físicos, pero otra cosa es escuchar con el espíritu. Y él ora, destápame el oído. Porque si mi oído se destapa, escucharé a Dios. Y escuchar a Dios produce gozo. Escuchar la realidad de Dios produce gozo. Hermanos amados, ¿por qué estoy triste, pastor? Sencillo, porque no estás escuchando. Porque el escuchar a Dios produce el gozo. Es inevitable. Un corazón que camina en gozo es un corazón que está escuchando, no con los oídos físicos, que está escuchando con el espíritu. Puede ser tu oración también hoy. Señor, destapa mi oído. Quiero escucharte. Háblame el espíritu. Habla mi corazón. Ciertamente, mis hermanos, yo puedo escuchar cientos de mensajes, pero si esas realidades no producen en mí una imagen de gozo, esos mensajes quedan sin fruto. Yo puedo escuchar miles de mensajes, miles de pastores, miles de predicaciones, pero resulta que si esos mensajes, esas predicaciones no producen una imagen de gozo en mí, entonces, hermanos, se vuelve vano. Se vuelve vano. Esos mensajes quedan sin frutos. Por lo tanto, clave que Dios nos introduce en esta hora, maravillarnos en lo que Él está diciendo y mostrando de sí mismo. Pregunta a la persona, ¿cuánto gozo te produce escuchar a Dios hablar? ¿Cuánta realidad de alegría te produce escuchar a Dios hablar? Amén, mis hermanos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 17. Hemos venido hablando de que Dios está operando la madurez en su iglesia, llevándolo a expresar el amor. El amor no es un sentimiento, el amor no es una sensación de nuestras hormonas. No, mis hermanos. El amor es Dios. Es la naturaleza misma de Dios. El amor es entonces la manifestación de Dios en Cristo. Cristo es la manifestación del amor de Dios. Todo aquel que está en Cristo puede saber esto: yo soy muy amado. Todo aquel que está en Cristo, que fue unido a Cristo, tiene esta seguridad: el Padre no me puede amar más. El Padre me amó completamente. ¿Por qué? Porque me puso en el Hijo amado. Ahora, si tú conoces esa realidad, la evidencia va a ser que lo vas a empezar a expresar.
La evidencia de que estamos en Cristo, el amor, es que nuestras vidas empiezan a expresar esa realidad de amor. Cristo se expresa en nosotros amando. Y 1 Corintios 13, como lo hemos venido viendo, han sido descripciones poderosas de cómo se expresa Cristo en amor. Amén. El gobierno del amor. Ahora, yo quiero traer una precisión hoy muy importante. El amor se manifiesta en que Dios nos sirve a nosotros. Repito, ¿cómo se manifiesta el amor? ¿Cómo yo sé que Dios es amor? ¿Cómo yo sé la manifestación de ese amor que dice Dios es? Bueno, en que Él nos sirve a nosotros. Ciertamente es Dios quien imparte dones y habilidades para servir en el cuerpo de Cristo. Y muchas veces nos llamamos unos a otros, somos siervos de Cristo. Es cierto, Pablo mismo incluso se presenta muchas veces, Pablo, siervo de Cristo. O esclavo, que es la palabra más precisa en el original. Somos esclavos de Cristo. ¿Por qué razón? Porque el amor se expresa en dones y capacidades para servir. Romanos 12 veíamos la semana anterior, nos decía que Dios a todos ha distribuido una gracia, una función para servir al cuerpo. Somos miembros de un cuerpo y Dios ha distribuido una gracia que se manifiesta en servir unos a otros. ¿Cómo sé que alguien es miembro del cuerpo? Porque inevitablemente tú lo ves, Cristo se expresa en servir a otros. Alguien que no entiende esto es alguien que yo dudo que sea miembro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque inevitablemente cada miembro, este dedo, aun cuando sea chiquito, cumple una función. Cada miembro del cuerpo está cumpliendo una función. ¿Has entendido eso, mi hermano? El amor no es pasivo. El amor no se duerme. El amor siempre está, nadie lo puede parar. Contra tales cosas dice Gálatas 5, no hay ley. Tú no puedes parar al amor. Tú no le puedes impedir a alguien que está unido a la vida que no sirva. Por eso yo le he dicho a usted una y otra vez, no me venga a pedir permiso para servir al Señor. Usted no tiene que venir a Pastor Diego a pedirle permiso para servir al Señor. Sí, cuénteme lo que Dios está haciendo. Compártame las noticias de lo que Dios está haciendo a través de usted. Pero no piense que yo lo autorizo a usted a servir. ¿Por qué razón? Porque lo que está unido a la vida inevitablemente sirve. Cuando los ministros se vuelven autoritarios en el sentido de autorizar a otros a servir o no servir, bueno, es obrar de la carne. Porque lo que está en la carne hay que forzarlo. Lo que está en la carne hay que forzarlo a servir o hay que forzarlo. Pensamos que yo tengo de alguna manera injerencia. Mis hermanos, no. La vida no la puede nadie coartar. Es orgánico. Un bebé que usted lo alimenta, lo cuida, lo protege. Oye, inevitablemente usted no lo tiene que forzar a crecer. El bebé va a crecer. Es un resultado. La planta, bien cuidada, usted la riega. ¿Qué pasa? Crece. Hermanos, la iglesia de Cristo es orgánica. Hermanos, nos hemos llenado de métodos para hacer crecer, métodos de crecimiento a la iglesia. Cristo es el que hace crecer. Yo edificaré mi iglesia, dice. La iglesia, lo que está con vida, inevitablemente se expresa en vida, en crecimiento. Y Dios ha provisto una gracia especial que es el poder de Dios para servirnos unos a otros. El servicio es algo que no es algo que está en el domingo, se limita al domingo. El servicio es una vida que constantemente está edificando, llevando a otros, mostrando a Cristo. Servir, me encanta esta definición de servir. ¿Qué es servir? Que otros vean a Cristo en mí. Esa realidad, mis hermanos, es la realidad que Dios produce por su obrar santo. Una expresión de servicio. Ahora, hablábamos que el servicio no es un fin en sí mismo. Mucha gente ve los dones como un fin, las habilidades que Dios da como un fin. Y ese era el problema, por ejemplo, de la iglesia de Corinto. Ellos empezaron a ver los dones como un fin. Y entonces empiezan las contiendas. Cada vez que tú empiezas a ver los dones como un fin, entonces se vuelve un caos. Los dones no son el fin. 1 Corintios 13 lo deja claro. Las profecías no son el fin, las lenguas no son el fin, el conocimiento no es el fin, el amor es la finalidad. El propósito es la edificación en amor. ¿Cuánto Cristo se edifica? Yo puedo predicar mucho aquí
El punto es cuánto Cristo está edificando en amor a otros a través de mí. Eso es lo que cuenta, mis hermanos. Por lo tanto, pregúntese, por favor, pregúntese. Señor, ¿Cristo se expresa edificando a otros a través de mí? Porque eso es el amor. Inevitablemente el amor produce ese fruto. Amén, amados, ¿estamos de acuerdo? Lo que es de la vida va a producir ese fruto. Mis hermanos, amor es que Cristo sea visto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se produce esa expresión a través de nosotros? Ok, Dios reparte dones, capacidades, el Espíritu lo hace en nosotros. Ahora, ¿cómo es que funciona aquello? Es importante entender cómo funciona, amados hermanos. Lo primero es entender que la fuente de servicio no somos nosotros. Yo no soy la fuente de servicio. Yo no soy el autor del servicio. Hermanos, podemos ser muy talentosos, habilidosos, pero recordemos, ni usted ni yo somos la fuente del servicio. Nosotros no producimos el servicio. Así que hay que ser un poco precisos cuando nos llamamos servidores. Porque no está mal decir que somos servidores, pero hay una tendencia de la carne incorrecta a creer que nosotros somos los autores del servicio. No, mis hermanos, el autor del verdadero servicio al cuerpo es Dios. ¿Quién es el autor? ¿Quién es la fuente? Es Dios. Qué lindo. Oh, los hermanos cómo sirven, los hermanos que nos reciben, los hermanos que dirigen los cánticos, qué lindo. Hermanos, el autor del servicio, del verdadero servicio, es Dios. Es Dios el que sirve. Si nosotros nos vemos como la fuente para servir, es un obrar de nuestro esfuerzo propio y no es Dios. Y ahora, extrapolemos esto a nuestra vida diaria. El ser padre, tú no eres el autor de ese servicio. Ser esposo, tú no eres el autor de ese servicio. Son llamados que Dios hace. Si Dios te ha dado un hogar, tú eres hombre, varón, tú eres la cabeza de ese hogar. Y yo quiero decirte, tú no eres la fuente del servicio. A ti se te pide, varón, tú tienes que someterte a una cabeza, que es Cristo. Hermanos, la forma en que Dios opera no tiene nada que ver con machismo. La forma en que Dios opera no tiene nada que ver con el autoritarismo de un hombre. Absolutamente. Cristo no es eso. Cristo no es absolutamente eso. Un hombre que ha entendido cómo sirve Dios, que Dios es el autor del servicio, es un hombre primero que se somete a Dios. Un hombre que verdaderamente va a servir a su familia, míralo, es un hombre sometido a Dios. Es un hombre que ha hecho a Dios su tesoro, es un hombre que ha hecho a Dios su riqueza y por lo tanto ese hombre se expresa ahora entonces en un servicio. Ser cabeza no es ser el que todos lo están sirviendo. Cristo, la cabeza, es el que sirve. Ser cabeza no es que todos me atienden. Ser cabeza significa yo sirvo y soy el primero en servir. Ahora, es importante entender que ese servicio, yo no soy la fuente. Que la fuente es Dios. Solemos decir cosas como, somos siervos de Dios. De hecho, cantamos hace un momento un cántico donde decíamos, serviremos al Señor. Está bien el cántico. No quiero que me malentiendan. Pero no es tan preciso. ¿Por qué razón? Porque podemos confundirnos que nosotros somos fuentes de servicio. Hermanos, no vamos a sacar el cántico, por favor, Juanchito. No quiero que ya uno menos dice en la lista. No estamos diciendo. Lo vamos a cantar de nuevo. Pero es importante precisar, hermanos. Es Cristo quien está sirviendo a la iglesia. Es Cristo quien está llevando a cabo la edificación de su iglesia. Es Cristo el que está haciendo la función de santificar a su iglesia.
Y eso nos maravilla al escucharlo con el Espíritu. Wow, eso produce gozo. Gracias, Señor. Porque no es un obrar de hombres, no es un obrar de personas falibles, es un obrar de Dios. Aunque fallen los hombres, aunque los hombres se cansen, aunque los hombres sean débiles, eres tú el que está sirviendo a tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. Como cabeza de hogar, esto debe traerte un descanso, Señor. Eres tú el que edifica mi casa. Jehová, tú eres el edificador de mi casa. Si yo hiciera, pero tú no eres el edificador, en vano es todo ese trabajo, Señor. Eres tú el que edificas. Y tú te maravillas en ese hecho. ¿Cuál es la palabra que Dios habla y que yo le hablaba al inicio? Debe producir gozo en nosotros hoy y cada día de esta semana. Señor, eres tú el que está sirviendo a tu iglesia. Eres tú el que lo está haciendo y tú vas a completar tu trabajo. Me encanta esto, mis hermanos. Dice la palabra que somos la esposa del Cordero. ¿Qué significa eso? Que Dios no es un esposo irresponsable con su esposa. Él alaba, la santifica y la está llevando a la perfección hasta que brillemos su misma gloria. ¿Cuál es el propósito de Dios con la iglesia? Su propósito es que su iglesia brille tanto como brilla Él. ¿Por qué? Porque porta su gloria. Para presentársela a sí mismo como una esposa radiante, una esposa llena de su propia gloria. La iglesia no está buscando glorias del mundo. La iglesia tiene la gloria del Hijo. Las iglesias, las congregaciones, cuando empiezan a buscar las glorias del mundo, empiezan a buscar las definiciones y los conceptos del mundo para lucir más atractivos, están despreciando la gloria que se le dio, la gloria del Hijo. Yo no tengo que buscar los patrones del mundo para volverme más atractivo. No necesitamos buscar los patrones del mundo para volvernos atractivos al mundo. Ya tenemos la gloria del Hijo. La gloria del Hijo es la verdadera luz que atrae y que cambia los corazones. Es la gloria de Jesús. Él lo está haciendo con su iglesia. Él lo está haciendo con su esposa. Hermanos, desde que estoy entendiendo esto, dejé de criticar a la iglesia. Desde que estoy entendiendo esto, saqué toda murmuración de mi corazón que tenía contra congregaciones y denominaciones. ¿Por qué razón? Porque entiendo que la iglesia, la verdadera, Él está edificándola. Él está llevándola a resplandecer. Él está purificándola, santificándola. Qué hermoso es eso, qué seguridad es eso. Hermanos, sí, los hombres fallan en su labor, pero Él no falla. Él no falla. Y es orgánico. Mamá, papá, toma esta palabra y descansa. Señor, tú eres el que edifica mi familia. Eres tú el que edifica mi casa. Las finanzas, la salud, la crianza, la disciplina, la instrucción, absolutamente eres tú el que lo hace, Señor. Aquí está tu instrumento, solo soy un instrumento en tus manos, Señor. Pero eres tú el que lo haces a través de mí. Los creyentes que se maravillan en esto empiezan a ver el obrar de Dios. Empiezan a ver a Dios haciéndolo. Él es el que sostiene la obra. Alguno dirá, pastor, pero solo es una cuestión de términos. No hay nada malo en decir que servimos a Dios o que servimos a las personas. Sí, yo entiendo aquella parte. Pero es necesario que tengamos claro y nos recordemos constantemente que Dios es quien produce ese servicio a través de nosotros. Hermanos, porque cuando nuestro énfasis es que nosotros somos los siervos, llegamos a pensar que Dios nos necesita. Cuando yo me digo yo soy el siervo de Dios, entonces sutilmente mi carne empieza a abrazar la idea, Dios me necesita. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Dios tiene necesidad? Dios no tiene necesidad. ¿Dios me necesita a mí? ¿Qué pasa si yo me rebelo hoy contra el propósito de Dios? Dios dice, ok, mi propósito nadie lo estorba. Mi propósito se va a cumplir. Por eso, cuando Dios te dice que fuimos llamados a su servicio, siéntete privilegiado. Siéntete privilegiado de ser un miembro de su cuerpo que sirve. ¿Por qué? Porque Dios no nos necesita, pero Él decidió usarnos. ¿Entiendes?
Hay una diferencia. Dios no me necesita, pero Él eligió usarme. Viene el niño a la mamá, mamá, chiquitito, mamá, déjame ayudarte a hacer el postre. Y la mamá sabe, este va a ser un embarradero aquí. Este va a embarrar todo, va a estorbar. Mamá, yo quiero ayudar. Y la mamá se lo permite. ¿Verdad? ¿La mamá lo necesita? Pero la mamá decide usarlo. Ok. A pesar de nuestras limitaciones, Dios decide usarme a pesar de mis limitaciones. Dios decide usarnos a pesar de nosotros. Ahora, ¿por qué? No porque Él confía en nuestras habilidades. Ojo, ponle atención a esto. Esto es precisión del Evangelio. Dios no confía en nuestras habilidades. Él nos da la suya. Él nos da a Cristo. ¿Entiende esto? Oh, porque Dios necesita mis dones. No. Los dones son espirituales. Repita conmigo. Los dones de Dios son del Espíritu. ¿Quién los da? El Espíritu. Así es, los da Dios. Por lo tanto, Dios no necesita mis habilidades naturales. Ahora, qué bueno que yo diga, entonces, Señor, aquí está todo lo que tú me das. Pero recuerda, es la habilidad de Cristo en nosotros lo que vuelve lo inservible en servible para Él. Hermanos, Dios no necesita nada. Vamos al versículo 24, Hechos 17. El Dios que hizo el mundo. Pablo le está hablando a los atenienses. ¿Quiénes son los atenienses? Ciudadanos de Atenas. Pablo está visitando Grecia. Y los atenienses, los griegos, usted se sabe, tal vez sabe, eran dados de sabios, filósofos, intelectuales. Ellos todo lo saben. Ellos todo lo conocen. Y en realidad no conocen nada. Pablo les dice, él está en la plaza y les dice, el Dios, ¿cuál es el entendimiento de los griegos? Los dioses necesitan que los adoremos. Ellos tienen un panteón de dioses. Los dioses necesitan que los adoremos, que les sirvamos. Pablo dice, no Pablo, el Espíritu de Dios. El Dios que hizo, me encanta eso, la sencillez de la palabra. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Y tú pensabas que hacíamos templos para Dios. ¿Y qué dice? El Dios que hizo todo no habita en casas físicas. Él no habita en casas físicas. Hermano, aquí yo sé que algunos me van a colgar. No sé si lo digo. Yo creo firmemente que en el nuevo pacto la unción es para las personas, no para las cosas. Pastor, óreme por el aceite porque voy a ungir mi carro. Voy a ungir mi casa y va a la casa y todas las huellas de aceite. Precisión. Santiago 5, unjan a las personas. Sí, yo creo en la unción. Yo creo que hay que imponer manos, la unción de manos del presbiterio. Yo creo en eso. Pero hermanos, las cosas se santifican por causa de nosotros. ¿Qué si hacemos? Señor, todo es tuyo. Todo sirve a tu propósito. Todo lo que tú me has dado, este carro, esta casa, Señor, guárdame de creer que yo soy el dueño. Tú eres el dueño y sirve a tus propósitos. Entregamos todo en las manos de Dios. Haceos tesoros en los cielos. Por favor, no se pierda este martes la continuación de administración, inversiones y ahorro.
según el reino de los cielos. Yo sé que el martes anterior fue un fundamento, pero ahora viene la parte aplicativa. Y traiga sus preguntas. El martes es martes de preguntas. Amén. Dios no habita, dice, en templos hechos por manos de hombres. Verso 25, léalo por favor conmigo, juntos leamos. Ni es servido por manos humanas. ¿Qué dice? Que Dios no es servido por manos humanas. Y yo pensé que le servía a Dios. Dios no es servido por manos humanas como si necesitara de algo. Puesto que Él da a todos, ¿quién es el que sirve? Es Él el que da vida a todos y aliento y todas las cosas. ¿Quién es el que sirve? Es Dios. Nosotros somos privilegiados de que Él nos sirva. Hermanos, Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. Sí, pastor, pero es una cuestión de términos. Pero es necesario tenerlo bien claro. Servimos y no hay otra expresión del amor que no sirva. El amor sirve. El amor se expresa en servicio, pero Él es el que lo produce. Él es el que lo hace en nosotros, hermanos amados. De uno hizo, mira, de uno, Él hace, Él es el que hace, de uno. Desecha el cuento de la evolución. De uno hizo todas las naciones, literalmente dice toda la raza del mundo. Para Dios solo hay una raza, ¿sabías? Mejor dicho, para Dios hay dos razas. Físicamente hablando solo hay una para Dios, la raza humana, Adán, y la raza espiritual, Cristo. La raza humana, la naturaleza adámica, Dios la crucifica en la cruz y resucita Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué somos entonces, mis hermanos? Una nueva raza. No hable, él no es de mi raza porque tiene un color diferente de piel. No, si hablamos de lo físico, solo hay una raza, la raza humana. Hay etnias, familias, naciones, pero raza, solo una. Literalmente dice en el original, en el griego, toda la raza humana. Él la hizo de uno, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. Determinó sus tiempos señalados y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que buscaran a Dios. Existimos para Él, para buscarlo a Él. Amén, mis hermanos. Por lo tanto, primer principio clave de esta mañana, primer entendimiento clave, es Dios el que nos sirve a nosotros. Ese es el amor. ¿Qué es el amor? Que Dios está sirviéndonos. Ahora vamos a ir a la precisión de Efesios capítulo 1. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que nos sirve Dios? ¿Cómo Dios nos sirve a nosotros? Esto es lo que Él hace. Dios no es que te sirve porque te da lo que tú quieres. Señor, por favor, ¿podrías darme una casa? Entonces Dios dice, ok, te voy a dar una casa. Ahora, toda buena dádiva, todo regalo proviene de Él. Dios es la fuente de toda buena cosa. Pero para Dios eso no es bendición. Para Dios eso no es bendición. Oh, gracias por las bendiciones. No es precisión del nuevo pacto eso, mis hermanos. La bendición es una. ¿Cuál es la bendición? ¿Cómo es que Dios nos sirvió? Uniéndonos a Cristo. Repito, ¿cómo Dios nos sirve? Dios nos sirve a nosotros uniéndonos a Cristo. Sí, hermanos, si para ti el más grande servicio de Dios no tiene que ver con esto, arrepintámonos. Si para ti el servicio de Dios tiene que ver con Dios respondiendo lo que tú pides, lo que tú demandas, lo que tú quieres, estás equivocado. Esa no es la precisión de Dios. ¿Qué es la precisión de Dios? Que Dios me bendijo sirviéndome. ¿Cómo? Me unió a su Hijo. Él nos unió a Cristo. Y tú y yo somos bendecidos por esa realidad
para ser los instrumentos de su amor. Vamos a ver de manera específica cómo Dios lo hace. ¿Qué Dios nos dio? 5 aspectos de esta bendición de habernos unido a Cristo. Primero, colocándonos en la bendición. Dios no es que bendice, Dios te coloca en la bendición. Dios te coloca en Cristo. ¿Qué es que Dios nos bendiga? ¿Qué es que Dios nos bendijo? Que nos puso, nos colocó en su Hijo. ¿Cuánto gozo te produce eso a ti? Para mí eso es la vida. Porque estaba muerto en mis pecados, en mis transgresiones, y ahora Él me ve en su Hijo. ¿Qué es la bendición? No me hables, oh, pastor, te cuento la bendición, me aumentaron el salario. No. Oh, pastor, te cuento la bendición, voy a tener un bebé. Gracias a Dios, son herencia del Señor. Pero escucha, bendición es una. Bendición es que Él me puso en su Hijo. Y en su Hijo tengo toda la abundancia de su gracia. Todas sus riquezas en gloria me pertenecen. Ya todo lo tengo en el Hijo. Esa es la bendición. ¿Qué es la bendición? No que tienes una casa nueva. Bendición es que, oh, estoy en el Hijo. Él me colocó en su Hijo. ¿Y eso qué significa, pastor? Que cambió tu naturaleza. En la clase de fundamentos, hoy en la mañana hablábamos en el discipulado. Él cambió nuestra naturaleza completamente. Nos hizo una nueva creación. Eso sucedió porque nos puso en su Hijo. ¿Qué es la bendición entonces? Recuerda a la persona junto a ti. No llames bendición a otra cosa. La bendición es haber sido colocado en Cristo. ¿Qué es la bendición? Estoy en Cristo. Si eso te produce gozo, doy toda la gloria a Dios. Si del lunes, mañana, que para el mundo es, ay, qué pereza, para ti no, yo estoy en Cristo. Estoy unido a Él. Independientemente del resultado esta tarde, Señor, yo estoy en Cristo y estoy guardado en ti. Primero Dios, se aprueben todas las preguntas que tienen que ver con endurecer la justicia. Primero Dios. Pero Señor, aun si eso no sucede, Padre, te doy gracias porque yo soy bendecido. Me pusiste en Cristo. Y eso cambió mi naturaleza. Gracias, Señor. Ya no soy extraño, ya no soy enemigo, ahora estoy en Cristo, en el amado. Segunda cosa que hizo Dios para servirnos, nos predestinó para operar como hijos maduros. ¿Cómo Dios nos sirve? ¿Cómo Dios nos bendice? Bueno, te predestina para operar como un hijo maduro. ¿Todavía ves inmadurez en tu vida? ¿Qué es inmadurez? Que Cristo no es suficiente. ¿Qué es madurez? Un creyente maduro es aquel que está cada vez más y más completo en Cristo. Es un creyente maduro. No es maduro por años, porque yo conozco a cristianos de años que Cristo no es suficiencia. Eso no es madurez. ¿Qué es madurez, mi amado hermano? Madurez es que Cristo es suficiente. Cristo me basta. No necesito Cristo más algo. Cristo más nada. Cristo lo es todo. Porque en Él está todo. Nos predestinó para operar entonces como hijos maduros. ¿Cuál es la predestinación? La predestinación significa que Dios traza previamente un destino para nosotros. ¿Cuál es ese destino? Operar como hijos maduros. Vamos a ver ya mismo. Dice, nos adoptó, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, que operan en madurez. Quiere decir que cada vez que tú ves suficiencia en las cosas de este mundo, cada vez que para ti felicidad es lo que el mundo define como felicidad, tú estás portándote como un inmaduro. Inmadurez, ¿qué es inmadurez?
que me gozo en lo mismo que se goza el mundo. Que mi satisfacción y mi seguridad es lo que el mundo dice. El mundo dice dinero, seguridad. Tengo lo suficiente en mi cuenta para el retiro, puedo estar seguro y tranquilo. Dios dice no, seguridad es Cristo. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a esos dioses. Cuidado con el Dios dinero. El dinero no es un Dios, el dinero es un siervo de Dios. El dinero sirve a lo que Dios quiere hacer. Lo que no sirve, el dinero que no sirve a lo que Dios quiere hacer, es un dinero que se apolilla, que se corroe y que lo roban. Hay un juicio sobre todo el dinero que no está en Cristo. No lo digo yo, Jesús lo dice, Mateo 6. Por eso dice, asegúrense de que todo lo traen al propósito de Cristo. Señor, gracias. Con mis diezmos te reconozco el primero, el 90% está bendecido. Pero Señor, significa esa bendición de que todo esto contribuye al propósito de Cristo. Es decir, si voy a invertir en una ropa para que Cristo sea visto, si voy a invertir en una casa para que Cristo sea visto, si voy a invertir en un carro para que Cristo sea visto, eso tiene la bendición de Dios. Porque la bendición solo está ¿en dónde? En Cristo. Cuando tú usas los recursos para bendecir a otros con la vida de Cristo, entonces eso de ahí tiene la bendición de Dios. Pero cuando tú acaparas para ti, para mi seguridad, para yo estar bien, para yo estar tranquilo, para yo estar feliz, porque dinero tú eres mi felicidad, hay un juicio de Dios. Polilla, orín y ladrones. ¿Has dedicado tus finanzas a Dios? Le has dicho, Dios, todo lo que tú me das es tuyo y sirve para el propósito de Cristo. Porque de no, hay un juicio, hermanos. Nos predestinó para operar como hijos maduros. Todo esto se va a aclarar mucho más el día martes, esto que estamos hablando. Tercero, ¿qué hizo Cristo? Impartió sobre nosotros su gracia. En otras palabras, nos dio el poder. Mucha gente cree que venimos a los pies de Cristo y ahora de allí en adelante, desde que llegamos a los pies de Cristo, yo tengo que esforzarme por hacer lo que es de Dios. Porque mi fuerza y mi poder lo van a hacer. No. Si Él te llamó, Él te da su gracia para que su gracia sea suficiente en todo lo que tú eres llamado a hacer. Es su poder. Por lo tanto, lo primero, para recapitular, nos colocó en la bendición. Esto es, cambió nuestra naturaleza. Lo segundo, nos predestinó para operar como hijos maduros. Esto significa que cambió nuestra identidad. Tú no eres la identidad que el mundo te da. Tú no eres la identidad del pasado. Tú no eres la identidad de lo que tus padres marcaron e hicieron en ti. Tú eres ahora, porque estás en Cristo, eres un hijo de Dios. Eres amado, tan hijo como lo es Cristo. Así soy yo. ¿Por qué? Porque fui unido a Cristo. Todo lo que le pasa a Cristo me pasa a mí. Si el Padre ama a su Hijo, me ama a mí. Si el Padre bendice a su Hijo, me bendijo a mí también. Si el Padre está agradado con el Hijo, quiere decir que está agradado conmigo. ¿Por qué? Por mí. No, porque me unió. Porque me unió a Él. Tú caminas todos los días con esa conciencia. Tercero, impartió sobre nosotros su gracia. En otras palabras, nos dio el poder. Todo es por su poder. Por su poder. ¿Cómo enfrentas el día a día? ¿Cómo te levantas al trabajo? ¿En tu poder? ¿O vas en el poder de Cristo? Señor, tú eres el que das el poder para este trabajo. Tú eres el que das el poder para este negocio. Si tú no das el poder, es vano, Señor. Tú eres el que das el poder para la escuela, para el estudio. Señor, es tu poder en mí. Es tu poder en mí. Llego a esta universidad, no llego como un cualquiera, no llego para ser alguien. ¿Qué te dicen de la universidad hoy? Estudia para que seas alguien. No, yo no llego a ser alguien. Yo vengo aquí porque ya soy en Cristo. Un estudio no me va a hacer. Señor, gracias porque en Cristo yo soy tu hijo. Yo no vengo a estudiar por identidad. Yo no vengo a estudiar porque,
quiero destacar en la sociedad. No necesito eso. Vengo a adquirir una herramienta, una habilidad natural, pero mi identidad está segura en quién soy. Soy un hijo de Dios. Y ningún título se acerca ni en 1% a esa identidad. Soy tu hijo, Señor. Gracias, Padre. Cuarto, nos redime. Esto es, nos rescata del pecado para que vivamos en él por la sangre de Cristo. El pecado ya no es tu amo. El pecado ya no es tu dueño. Deja de presentarte como esclavo del pecado o el pecado es tu dueño. Cual sea esto, las debilidades no nos gobiernan, no nos dominan. Somos ahora propiedad de Dios. Cambió nuestra pertenencia, nos dio propiedad de Dios. Ahora somos ¿qué? Propiedad de Dios. ¿Por qué? Dice, nos redimió del pecado. Quiere decir que el pecado ya no es nuestro dueño. Preséntate así, mi hermano, esa es la realidad espiritual. Yo te estoy hablando la realidad que es la realidad gobernante, la realidad de Dios en Cristo. Y quinto, mis hermanos, nos da a conocer su trabajo. Nos da a conocer lo que Él está haciendo. Nos da a conocer con toda sabiduría y discernimiento. Nos da a entender cuál es el trabajo que está haciendo. Ahora, abre tu oído espiritual para escuchar esto. ¿Cuál es el trabajo que Dios está haciendo? El que tiene oídos para oír, oiga. Lo que el Padre está haciendo es reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué está haciendo el Padre? El Padre está haciendo un trabajo. Está trayendo todo a la unidad del Hijo. Los administradores que entienden ese trabajo de administración que Dios está haciendo son los administradores que activan la bendición. Señor, ¿tú estás trayendo todo a la unidad con Cristo? Bueno, aquí estoy. Me dispongo como instrumento para ese obrar tuyo. Porque tú quieres unir todo a Cristo. ¿Qué es lo que el Padre quiere con tus estudios? Que los traigas a Cristo. ¿Qué es lo que el Padre quiere con cada bien y recurso que Él pone en tu mano? Que tú los pongas en Cristo. ¿Qué es lo que el Padre quiere con mis talentos, mis habilidades, todo, mi aliento de vida? Señor, yo no vivo para mí, vivo para ti, para lo que tú estás diciendo, para lo que tú estás logrando, para lo que tú estás obrando. ¿Cuál es el resultado entonces? ¿Qué pasa? Aquellos administradores que se ponen de acuerdo con Dios, resulta que ahora caminan en la bendición. Esos administradores se vuelven una imagen de Dios, gloriosa, poderosa al mundo. Tú te encuentras con uno de esos administradores, tú estás viendo a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos entendieron el trabajo que el Padre está haciendo es reunir todo en Cristo. Tú vas a tu trabajo y ese ambiente de trabajo es un ambiente despotismo, hay malas relaciones, murmuraciones, pero tú dices, Señor, tú estás reuniendo todo en Cristo, ¿verdad? Yo llego a este trabajo, llego a este ambiente de trabajo, Señor, aquí llega Cristo y esto se arregla. Tú llegas a ese negocio, levantas la puerta, tú dices, aquí está la realidad de Cristo, porque tú todo lo estás reuniendo en Cristo. ¿Deberías tolerar en tu familia insultos, malos tratos, gritos, maledicencia? No, eso no es de Cristo. Padre, aquí llega Cristo. Aquí llega el orden, aquí llega la disciplina, aquí llega Cristo. Amén. Los que tienen oído oyeron que todo lo que Dios está haciendo es reunir todo en Cristo. Efesios 1 lo que hace es declararlo. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Hermanos, no digas Dios te va a bendecir. No, a mí no me vengas a decir Dios te vaya a bendecir. No, recuérdame, pastor, Dios ya te bendijo.
Ya somos bendecidos. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En Cristo. ¿Dónde fuimos bendecidos? En Cristo. Ya estamos en Él. Si es que estás en Cristo, tú ya tienes la bendición. Camina todos los días con esta conciencia. Yo no estoy persiguiendo la bendición. Estás como Will Smith, en busca de la felicidad. No estamos en busca de la felicidad, ya la encontramos. Cristo en nosotros es la felicidad. Cristo en nosotros es el bien. Oh, voy a perseguir el sueño americano. No, Él es la bendición. Él es la seguridad. Gracias, Señor, ya lo tengo todo en ti. Dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fue escogidos, ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha. Él está cumpliendo ese propósito. Él te purifica delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos. Mira, ahí está. Fuiste predestinado para operar como hijo. Conforme al beneplácito. ¿Qué es beneplácito? Su buen deseo. Su buen deseo. ¿Cuál fue el buen deseo de Dios? Ponerte en el Hijo. Mírate en el Hijo. ¿Cuál es el buen deseo de Dios? Ponerte en el Hijo. Ya no, el pecado no es tu dueño. Estoy en el Hijo. Él es mi dueño. Así me presento. La vida es conocerle a Él. Ahora continúa diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, para dar a conocer. Alabanza es dar a conocer. Alabanza es proclamar algo, declarar algo. Para dar a conocer ¿qué? Para que seamos la alabanza. Nosotros no alabamos, somos la alabanza. Cuando la gente ve a Cristo en mí, estoy siendo la alabanza. Cuando la gente identifica a Cristo en ti, tú estás siendo la alabanza de su gracia, su poder, que gratuitamente, mira, es gratuito, impartió sobre nosotros. ¿En quién? En el amado. ¿Estás viendo esto? Esta es la constitución del cielo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Se nos unió al Hijo amado. En Él se nos dio la gracia para el cumplimiento de su propósito. Ahora, verso 7. En Él tenemos redención. Todo lo que anotamos hace un momento lo estamos viendo aquí. En Él tenemos redención. Ya fuimos redimidos, comprados del pecado. El perdón, dice, de nuestros pecados mediante su sangre, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Abunda su gracia para con nosotros. Abunda, no importa cuán negro haya sido tu pasado. En Cristo abunda la gracia. Abunda su poder. Hermanos, continúa diciendo, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Eso lo da a conocer en sabiduría y discernimiento. Hermanos, ¿qué está diciendo? Nos dio la sabiduría para entender el trabajo que Dios está haciendo. Dios nos dio en Cristo el discernimiento para entender qué es lo que Dios está trabajando. ¿Cuál es ese trabajo? Continúa leyendo. Según el beneplácito, el buen deseo que se propuso en Él, con miras a una buena administración. ¿Qué está haciendo Dios? Está administrando. ¿Qué cosa? Sigamos leyendo. En el cumplimiento de los tiempos. ¿Cuál es esa administración? Reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué es lo que estamos haciendo, iglesia? Descubriendo al administrador. El trabajo, el proyecto administrativo más grande del universo es el Padre reuniendo todas las cosas en el Hijo. ¿Qué es administración? Entonces, disponerme en las manos de Dios para la administración que Dios está haciendo.
Trae todo a los pies de Cristo. Reúne todo. Tu hijo anda por el pecado. El trabajo de Dios. Señor, tú obrar, reúne ese hijo en Cristo. Esa situación parece estar en todo, menos en Cristo. Señor, lo traigo a Cristo. Esos pensamientos que no te dejan dormir, traigo esos pensamientos a Cristo. Todo lo reúno. Mi mente no es para estar pensando pesadillas. Mi mente no es para estar pensando cosas que no son. Mi mente es para reunirla en Cristo. Hermanos, todo el Padre lo está reuniendo en el Hijo. Ese es el trabajo. Los dones, ¿para qué son? Para el Hijo. Hermanos, vamos a 1 de Pedro 4. Si Él es el administrador, bueno, nuestra administración no es independiente de la de Él. Somos administradores porque estamos en el administrador. Eso es un curso mejor que un MBA. Mejor que un MBA es esto. Porque entender esto es entender la verdadera administración. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y la persona que vaya a su campo profesional entendiendo esto, realmente ve el obrar de Dios allí. 1 de Pedro 4:8 dice el apóstol Pedro, el Espíritu a través de él: sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros. ¿Cuál es el fin de todo? Es el amor. Pues el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué es administrar el amor? Es cubrir multitud de pecados. La gente peca contra ti, cubre esos pecados. Como Él tapó con el propiciatorio, Cristo nos tapó, nos cubrió. Hablamos de eso hace unas semanas atrás. Continúa el apóstol diciendo: entonces, ya que el fin es el amor, sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones, sin quejas. Es interesante, ¿no? Porque cuando el esposo quiere hospedar, entonces la esposa está o cuando la esposa quiere hospedar, el esposo sin murmuraciones. Vamos a servir a otros sin murmuraciones. Dispongámonos a visitar a una familia que no la vemos entre nosotros. Vamos, sin quejas. Eso es Cristo. Haz una llamada con todo el gozo del Señor. ¿Cómo estás, hermano? Te hemos extrañado. Sean hospitalarios los unos con los otros, sin murmuraciones. Verso 10. Según cada uno ha recibido un don, cada uno. No hay nadie en el cuerpo que no ha recibido un don. Al menos. Porque Dios reparte diversidad de dones. Ahora, mire lo que dice aquí el apóstol. Todo el curso de usar los dones. Veamos cuál es el curso. Úselo. ¿Sabes por qué nos llenamos de tantas cosas como cursos, capacitaciones? Vamos a hacer el curso para servidores, curso para esto. No está mal, no desconozco eso, puede tener su lugar. Pero hermanos, el que opera es Dios. Y lo hace orgánicamente, lo hace Él mismo a través del cuerpo. ¿Qué es lo que necesitamos? Usar. Úselos. Ahí está el curso. Úselos. Sirviendo los unos a los otros como buenos administradores. ¿Cómo se nos llama? Administradores. ¿De la qué? De la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo lo decía Romanos 12 en las palabras de Pablo? La medida de fe, la fe de servir, estamos hablando, la gracia especial, la función, y aquí Pedro le llama la multiforme gracia. La variada gracia, la gracia de Dios es variada. Dios le da una gracia de servicio a mi hermano aquí. Gracias, Señor, porque le diste una gracia, me la diste a mí. Ya saben por quién fue eso, ¿no?
somos felices. Esto elimina todo celo, toda envidia, todo temor, inseguridad. Porque entendemos, Señor, gracias por haber bendecido a mi hermano. Gracias por haberle dado ese don. Gracias, Señor, porque hay mejores pastores, más elocuentes, más, no sé, más perfeccionados en el don de enseñar que yo. Señor, gracias. Estoy feliz con eso. Estoy feliz, Señor, porque son instrumentos tuyos para mí. Gracias por el que es papá, gracias por el que es mamá, gracias por el que es esposo, gracias por el que es esposa. Gracias, Señor, por el que es ingeniero y allí en su campo puede servirte y amarte y mostrar a Cristo. Gracias por el que es médico, gracias por el que es odontólogo, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú das al uno el profetizar, tú das a otro el enseñar, tú das a otro, Señor, el orar por sanidades. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú repartes dones a cada miembro de tu cuerpo. Pero al final la gloria es tuya, Señor. Tú vas y te pido, por favor, me traes un vaso de agua. Y me traes en tu mano un vaso de agua. Y yo no le digo gracias a tu mano. No, gracias a ti. Pero la mano dice, no, pero yo la traje. No. La mano fue un instrumento. Tú y yo somos miembros del cuerpo. Aún si nos dan las gracias o si no nos dan las gracias, no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Hermanos, nos reconozcan o no, somos la iglesia que no tiene rostro propio. El rostro es el rostro de Cristo. Hermanos, use la variada gracia de Dios. El que habla. Aquí Pedro clasifica todas las funciones en dos puntos. Para Pedro, en la mente de Pedro, no es porque no hayan más, pero él lo clasifica, él nos da una clasificación general. 2, el que habla. Todos los dones que tienen que ver con la palabra. Sabiduría, discernimiento, todos los dones que tienen que ver con ciencia, todos los dones que tienen que ver con la enseñanza. Todo, Pedro le dice, el que habla. Hable conforme a las palabras de Dios. Y luego dice, el que sirve. Esa es la otra clasificación. El que sirve, el que hace, el que trabaja por el poder de Dios, sirviendo en misericordia, en generosidad. Bueno, dice, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Para que en todo Dios sea glorificado. ¿Quién es el que es glorificado? Dios, mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Hermanos, eso es todo. El Hijo, el Padre nos unió al Hijo, se nos dio una gracia para servir. Yo me veo privilegiado de ser usado por Él, porque no va a ser mi fortaleza ni mi limitación la que determine ese servicio, sino el poder de Dios, que ama, que edifica a otros en amor. Hermanos, y quiero cerrar con esto. Nuestra administración será llamada a cuenta. ¿Cuánto tú estás llevando a Cristo? ¿Cuánto de lo que el Padre te da, tú lo llevas a Cristo? En Mateo 25, no vamos a leer el detalle, pero usted lo puede leer en Mateo 25, verso 14. Anótelo, por favor. Jesús habla esta parábola, llama a 3 de sus siervos. Él va a emprender un viaje. El Señor llama a 3 de sus siervos. Y les da a cada uno, dice, conforme a su capacidad. Al uno le entrega 5 medidas. Al otro le entrega 2 medidas. Y al tercer siervo le entrega 1 medida. Ok, les dice, yo pongo estos bienes en sus manos. Les dio dinero. 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Yo pongo esto en ustedes. Miren, a todos Dios reparte.
Entonces él fue, emprendió su viaje. Luego, después de un largo tiempo, el Señor regresa. El Señor regresa a pedir cuentas. Mis hermanos, sí, Dios es un Dios que pide cuentas. Se te dio la vida del Hijo. ¿Cómo estás administrando esta realidad? Se te dio la gracia de Cristo. ¿Cómo estás administrando esa realidad? Viene el primer siervo. Señor, tú me diste 5 talentos, 5 medidas. Yo te traigo 5 más. Wow, el Señor le dice, bien, bien, bien. Ese es mi corazón. Mi corazón es que yo lo que entrego, yo doy el poder para multiplicarlo. La gracia viene de Él, no viene de ti, mi hermano. Bien, luego le dice, buen siervo. Buen siervo. Ese es un siervo. No eres un siervo común, no eres un siervo inútil que hace a regañadientes, no. Buen siervo. Fiel significa exacto. Has hecho exactamente como es mi corazón. Te di la vida de Cristo. Escuchar que Él te dice, siervo exacto, es administraste lo que se te dio. Ahora le dice, sobre poco fuiste exacto. Ahora, esos son los administradores que yo estoy buscando. Sobre mucho te voy a poner. Te di una responsabilidad de 5, pero ahora te voy a dar más responsabilidad, porque veo que sabes administrar. Sobre mucho te voy a poner. En otras palabras, significa que al que sabe, entiende cuál es el trabajo de administración que Dios está haciendo, entonces Dios le da más. Y luego le dice, pero tranquilo, no todo es simplemente cumplir responsabilidad. Entra en el gozo. Ven, vamos a celebrar, hay una recompensa. Llama al segundo. Y el segundo dice, Señor, me diste 2 medidas, aquí te traigo 2 medidas más. Bien, buen siervo, siervo exacto, has sido fiel en esto. Te voy a entregar más, porque has entendido mi corazón que administra. Te voy a poner más responsabilidades. ¿Quiénes son las personas a las que Dios les entrega más? A los que saben administrar. ¿Y qué es administrar según Dios? Llevarlo todo a Cristo. Viene el tercero. El tercer siervo. Y le pide cuentas. Este siervo se justifica explicando que su señor era un hombre severo, que su señor era injusto, que trabajar para él era un mal negocio. Señor, sabía que tú eres un hombre que cosechas donde no sembraste y que tomas lo que no es tuyo. ¿Cuál es la idea que este siervo, que lo que hizo fue guardar, no produjo, le dijo, aquí está lo que me diste, aquí mismo te lo entrego? Muchos van a llegar un día delante de Cristo y Cristo te dirá, lo que yo te di, tal y como tú se lo entregas. Es el peor fracaso. ¿Y por qué lo hace? Él se justifica diciendo, conozco que eres un señor malo, te tuve miedo, eres un mal negocio. Le estaba diciendo, no vale la pena trabajar para ti, no vale la pena administrar para ti. Y el Señor le dijo, siervo malo, el malo eres tú, el perezoso eres tú. ¿Qué es pereza?
coger lo que Dios te da y guardarlo. Pereza. Al buen entendedor, al que tiene oídos, sabe escuchar lo que estoy diciendo. Lo que tú guardas es una afrenta delante de Dios. Dios no te bendijo para que guardes. Dios te bendijo para que le traigas todo multiplicado en Cristo. Le dijo a su Señor que era un ladrón, que él no se iba a esforzar. Su Señor lo evaluó malo y perezoso. La pereza espiritual entonces es resultado de un corazón que ve a Dios como injusto, como ladrón de nuestro trabajo. Este Dios me pide, Él me va a robar mi trabajo y tú no sabes que tú existes gracias a Él. Tú piensas que tú le estás dando a Dios, Dios es el que te da a ti. Pero este siervo dijo eso. Cada vez que nos detenemos de usar la gracia dada por Dios para la edificación en amor, le estamos diciendo a Dios, Dios, eres un ladrón, no vale la pena contigo, mejor me ocupo de mis propios asuntos. No vale la pena, Señor, tu trabajo. ¿Qué pesa sobre eso? Juicio. Su Señor lo echó al juicio eterno. Hermanos, esa mentalidad te prepara para la pérdida. Su Señor le dijo, quítenle lo que tiene, porque al que no tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. Luego tú te vuelves un creyente cada vez más apagado, más negligente, más perezoso. Tú los ves y no han hecho nada para Dios. Tú los ves ociosos con su fe. Tú los ves, llegan a la hora que quieren. Tú los ves, ¿cuál es el fruto de Cristo? No hay fruto de Cristo. ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la paciencia? No ves a Cristo. Negligencia, pereza en su estado más puro. Hermanos, ¿qué es administración? Y cierro con esto. Simplemente, en términos sencillos, administración es una operación de traspaso de bienes. ¿Qué es administrar? Es la operación de traspasar bienes de unas manos a otras, de las manos perezosas y negligentes a las manos de los administradores que han entendido el trabajo de administración que Dios está haciendo. Lo vemos, este es un principio transversal en todas las escrituras. Israel está saliendo de Egipto. Israel era un pueblo pobre, esclavo, no tenía nada. ¿Cuál es el trabajo que Dios está haciendo? Unir todo en Cristo. En Israel que sale de Egipto tenemos una figura. A los egipcios se los despojó de todos sus bienes y todos los bienes pasaron a manos de los israelitas. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Quitando de las manos que no saben lo que es administrar y poniendo en las manos de los administradores que están reuniéndolo todo en Cristo. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, te damos gracias, Señor. Nos has dado la gracia de Cristo. Unidos a Cristo, completos en Él, satisfechos en Él, perdonados, y el pecado ya no es nuestro dueño, no es nuestro amo. Hemos recibido una gracia especial cada uno. ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el don? El don es Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo estás usando la vida de Cristo en ti? ¿Cómo estás usando lo que Dios te dio? ¿Estás usándolo para ti, para el mundo? ¿O lo estás usando para reunirlo todo en Cristo? Hay creyentes que ven pasar la necesidad delante de ellos y no se inmutan. Me queda la duda si son creyentes. Porque el amor se expresa. Tú no lo puedes detener al amor. Ven a su hermano padecer necesidad y le dicen, sí, ve, Dios te va a abrigar. Ese no es Cristo.
tú has recibido una salvación tan gloriosa y te la callas, te la guardas, quiere decir que probablemente no la has encontrado aún. Porque ninguno con una salvación tan gloriosa tú lo puedes detener. Te digo todo esto, mi hermano, para que llegues hoy al Señor en arrepentimiento y le digas: Señor, perdóname por ser un siervo, un administrador perezoso y negligente. Perdóname por no entender que eres tú el que me sirve. Eres tú el que trabaja y yo me dispongo en tus manos, Señor. Cuidado, no te confundas, no tiene que ver con una plataforma. No tiene que ver con plataforma. No tiene que ver con plataforma. Con esta plataforma. Tiene que ver con que las personas en tu entorno vean la realidad de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. ¿Qué ven las personas cuando se encuentran contigo? Es un llamado serio, Señor, porque rendiremos cuentas. Que la obra de cada uno será probada y el fuego la probará. Y solo lo que es construido en Cristo, con oro, plata y piedras preciosas, permanece. Señor, fuimos unidos a Cristo. Se nos dio una gracia especial. Señor, se nos dio un tesoro, la vida misma. Ya no pedimos bendición, tenemos la bendición. Ahora, Señor, adminístrala a través de nosotros. Heme aquí, siervo, aquí hay un siervo, Señor. Quizás he sido malo y perezoso, pero, Señor, hoy tomo la gracia. No voy a ser yo, va a ser Cristo en mí haciéndolo. Cristo en mí administrándolo. Cristo en mí obrando todo. Cuando la gente te saluda, ve a un gruñón. No, Cristo se expresa en una sonrisa. Administra tu rostro. ¿Cómo administras tu rostro? ¿Cómo administras tus abrazos? ¿Cómo administras tus fuerzas? Es para que Cristo sea visto. ¿A quién estás sosteniendo? ¿A quién estás levantando? ¿A quién estás fortaleciendo? Deja que Cristo se exprese así. Cristo lo hace. Su poder, no es nuestro poder. Quiero dejarte claro eso. No es nuestro poder, es su poder. Señor, venimos delante de ti, fuente de vida, Padre, para no perder el tiempo, para no, Señor, pasar los días, los meses, los años siendo administradores infieles. Señor, tú le dijiste, Padre, a tu pueblo, tú le dijiste, Señor, a tu iglesia, que cada uno sea hallado administrador fiel, exacto. Y es administrar las riquezas de Dios, Señor. Aquí estamos, Padre. Señor, el tiempo, muchos están procrastinando. Muchos están dilapidando el tiempo. La dilación es un pecado. No mates el tiempo, porque el tiempo es el regalo que Dios da a todos los hombres para que lo administremos. Todo minuto sea para que tú seas visto, Jesús. Todo minuto sea para que tú ganes. ¿Cómo administras tu boca? Ninguna palabra ociosa salga de vuestras bocas. Esta palabra solo salga edificación, vida, restauración, exhortación, ánimo, aliento, Señor. Gracias. Señor, aquí estamos, Señor. Somos administradores del amor. Somos administradores de la gracia que se nos dio. Señor, te bendecimos. Pon tu mano junto a la persona a tu lado. Óbralo en mi hermano, di. Hazlo en mi hermano, lógralo en mi hermano. Que mi hermano se disponga como instrumento de administración. Señor, aquí estamos, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios, en tu nombre y para tu bendita y santa gloria, Jesús. Para que tú sigas obrando y edificando tu iglesia en tu cuerpo. Y para que tu iglesia cada vez resplandezca más y más tu bendita gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.